y con la palabra, para el que tenga temor de Dios y quiera venir a los pies de Jesucristo, lo vamos a tumbar. Las cadenas que usted tenga, las vamos a romper. La soga que usted tenga, se la vamos a romper en el nombre de Cristo. El propósito de hoy, tenemos dos temas. Ya hablamos en las semanas anteriores, conversamos acerca de la verdadera existencia de nuestro Señor Jesús. Gloria a Dios. Conversamos desde cuándo es su existencia. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, ahí inició toda una hermosa doctrina. Y lo continuamos hasta un segundo. Ahí conversamos quién es nuestro Señor Jesucristo, desde cuándo es, por qué Él vino, cuáles fueron los poderes que posibilitaron que Él viniera como hombre. Gloria a Dios, para su gozo y para su honra. Bueno, luego del primer punto hablamos de uno de los grandes males de esta sociedad, nuestra sociedad, que fue la idolatría, y quedó mucho, pero le dimos un buen material, bastante material, sobre el pecado de la idolatría y sus consecuencias. Ahora, hermanos, vamos a hablar sobre un enemigo sigiloso, pero el que sea sigiloso no lo hace débil, no lo hace tonto, no lo hace ignorante. Él es fuerte y anda como león rugiente, viene por nuestras armas. Una de sus armas predilectas es hacer pensar que Él no existe. Es hacer pensar que la maldad habita en nosotros por naturaleza. De cierto es. Nosotros nacemos en un cuerpo de corrupción, un cuerpo de pecado, pero hoy vamos a explicarle con todo el amor que Jesucristo nos pone en nosotros, que Él existe, que Él es real y que cada sentimiento, cada pensamiento que venga a su mente, que no vaya acorde con la justicia, la bondad y el amor de Dios, son cosas del enemigo, llamado Luzbel, Lucifer, Satanás, llamado diablo. Y no es palabra de Arlen Antonio Guerrero, un servidor, hermano. Se lo vamos a desglosar con la santa palabra de nuestro Señor. Para esto vamos inmediatamente al libro de San Juan, la primera de San Juan, capítulo 8, versículo 44. Leemos la palabra de Dios a la letra, en el nombre del Padre, en el nombre de su Santo Espíritu y en el nombre de Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, sea hablando el mismo Jesucristo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo le dice esta fuerte palabra en ese momento a unas personas, a los protagonistas en ese entonces de lo que es la religión, a los propios protagonistas, a los sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas y todas esas personas. Eran en estos tiempos, imagínense, en estos tiempos los protagonistas vienen siendo el Papa, algún líder el líder de X religión. Uno de los más famosos de todo el mundo es el Papa, son sus cardenales. Hay de la religión islámica, hay de la religión, dale por cuáles. A ese tipo de personas Jesucristo les dice estas duras palabras: vosotros sois de vuestro padre el diablo, óigase bien, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Gloria a Dios. Cuando habla mentira, de él mismo está hablando. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Se lo dice Jesucristo directamente. Entonces, hoy en día, una de las trampas más grandes del enemigo es hacer pensar que Él no existe.
pues he aquí que está la palabra de Dios que le va a hacer entender que usted tiene un enemigo que no duerme, porque un enemigo espiritual, pero que tiene poder, y toda obra de maldad, toda obra de malicia, toda obra terrible viene de él, en los gobiernos, en las ciudades metropolitanas, en las megalópolis, grandes ciudades que alberga Estados Unidos, Europa. Todo eso son planes de Satanás y sus demonios para la destrucción de la humanidad. Y usted dirá, ¿y cuál es el interés de él de que la humanidad se destruya? Pero él sí existe y es real. Para esto nos vamos a continuar en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 al 9. Gloria a Dios. Para los que piensan que Él no existe. Leemos la palabra de Dios a la letra. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Oiga bien, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Una guerra entre ambas partes. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. O sea, no ganó Satanás, ni se halló más lugar para ellos. ¿Por qué? Y aquí seguimos, en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Esto es el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, detallando de la forma que él vino a dar aquí. Ahora, ¿por qué él se levanta contra la humanidad? No es palabra de Arlen Antonio que le estoy diciendo, es palabra de Dios para su firme edificación, para que no siga llevándose de los designios de este mundo, los designios de la carne, que lo van a llevar a la muerte eterna y al tormento eterno. Mas viva para llevar la palabra de Dios y tenga vida y vida en abundancia. Gloria al nombre de Cristo. Aquí hemos detallado y por qué, vamos a detallar por qué Él se reveló de esa forma. ¿Por qué Él se reveló de esa forma? Gloria a Dios. Si hablamos de Lucifer, es el querubín protector antes de la caída. Luzbel, antes de la caída. Si hablamos de Satanás, es el adversario. Es posteriormente a la caída, pero ambos son la misma entidad. Y usted dirá, ay, ¿por qué viene el hermano Antonio a hablarme de tal ser? Porque él existe, hermana, y mi propósito es que usted tenga conciencia de que él existe y usted busque hacer el bien, hacer la obra de Dios, llevar su palabra. Si usted no encuentra camino para llevarla, pídala al Padre como Él se lo pide. Pídala en su habitación, en la privacidad de su habitación. Vaya a su habitación, entréguese a Cristo, que Él lo escuchará como lo hizo un servidor. Yo no fui a hacer un circo, gloria a Dios, a ningún lugar. No es que sea un circo, pero no tuve que... Yo escuché el verdadero evangelio de Jesús, gloria a Dios, por internet. Y por internet, bueno, pues si así, yo me entrego a ti, Señor. Y todos estos pecados que yo arrastro, si tú tienes poder, si tú eres real, quítalo de mí. Aunque yo lo veía como una cosa muy grande, muy fuerte, muy terrible. Pero Dios es grande y Dios tiene poder y misericordia para los que le aman, hermano. Para los que llevan su palabra. No para el que lo ama con la boca, sin hecho y sin corazón. Es para el que lo ama con denuedo. Gloria a Dios. Seguimos. Donde su gran triunfo consiste en hacer pensar que no existe. Ese es uno de los grandes triunfos de Satanás. Hacer pensar que no existe. Esa es una de sus mayores victorias, porque aunque nieguen que no le sirven, aún hacen sus obras. Por lo tanto, usted, amigo, le pertenece.
Es decir, lo que le trato de decir, muchas personas dicen, yo con ese pájaro, así que le llaman, disculpen el término, yo no quiero nada que ver con Satanás, con el diablo, y hacen unas cuantas cosas, pero todo aquel que hace su obra le pertenece. Vamos a seguir en la palabra, no se enoje conmigo, yo lo que quiero es que usted llegue a la verdad, que es Jesucristo. Hay dos entidades, primero le dije que le hablé de Jesús, le hablé de sus obras, de las obras majestuosas del Señor, de lo que Él dejó para venir a dar su vida por nosotros y a darnos una dirección, a dejarnos, no una dirección de boca, Él vino a vivirla, a llevarla para que nosotros le sigamos, gloria a Dios, que fue su santo evangelio, porque ahora somos justificados por el nuevo pacto, por la gracia. Ahora ya no prevalecemos por la ley, prevalecemos por la gracia, y por la gracia somos justificados ante el Padre. Gloria a Dios. En lo que se refiere a caracteres angelicales, pero qué bello lo que trato de decirle, ¿qué llevó a Satanás a ese pleito? Para que entienda las obras del enemigo, la soberbia, hermano, la soberbia, la envidia hacia Dios, la envidia, y él quería ser como Dios, él quería ser como Dios, tener poder como Dios, él quería que lo adorasen a él, y hizo una rebelión en el cielo, el primer político, porque conquistó a muchos ángeles de Dios, lo conquistó para que lo acompañen en esa rebelión, porque él era grande en majestad, en sabiduría y en talentos, tenía mucho talento, era un querubín con mucho poder, como le dije hace poco, y quiso sentarse en el trono de Dios y ser como Dios. Él tiene uno de sus principales pecados fuertes, es el orgullo, y del orgullo él atrapa, a través del orgullo, atrapa a gran parte de la humanidad, a través del orgullo, a través de la envidia destructora que acaba en nuestra ciudad, en nuestros barrios, incluso en nuestra propia casa. Hermano, no le demos cabida a la envidia, al orgullo, deseche el orgullo. Como dice Jesucristo, sé manso y humilde como yo, porque esto es lo que agrada al Padre, mis hermanos. Y continuamos, hermano. En el libro, muchas personas, quiero compartir esto conmigo, muchas personas se acercan a mí y saben que existe un Dios, han escuchado que existe Satanás, me dicen, pero fulano, ¿y por qué si Dios sabía que el diablo iba a hacer tanto daño, por qué no lo mató de una vez? ¿Por qué si hizo esa rebelión, por qué no lo mató de una vez? Usted también se preguntará, hermano. Dios es un Dios de amor, de orden y de disciplina, no es un homicida. Yo le he respondido y yo le hago esta exhortación a usted. Y he hecho ejemplo y lo voy a hacer ahora mismo. Imagínese usted, Dios toma posesión en el asunto y lo echa del cielo, mas no lo destruyó, porque Él se llevó una gran parte de los ángeles, pero vendrá juicio, hay juicio sobre ellos. Entonces, dígase usted, Él es un Dios de disciplina, de orden y de justicia. Claro, que está en su potestad Él querer destruirlo, mas Él dejó que sigan sus obras. Pero yo le voy a hacer esta pregunta. A poner un ejemplo común, los automóviles en esta ciudad. Si Henry Ford hubiese sabido que iban a haber tantos accidentes automovilísticos, ¿usted cree que hubiese parado la creación del automóvil? Un ejemplo, un solo ejemplo le voy a poner. ¿Usted cree que hubiese parado, no voy a hacer automóviles porque muchos hombres morirán a causa del tránsito? Otro ejemplo, si en Alemania cuando se inventó, no voy a Alemania, voy a ir desde la primera vez que se documentó los vuelos en avión, los hermanos Wright en Ohio me parece. Si ellos hubiesen entendido que la humanidad
que iba a haber accidentes aéreos, que iban a morir cada tantos años, tantas décadas, iba a caer un avión, que los terroristas con una religión iban a hacer impactar los aviones en las Torres Gemelas. Si él hubiese sabido eso, él iba a detener el inicio y el progreso tecnológico de los aviones. No, ¿verdad? Porque a la larga ha sido más beneficioso para la humanidad la aviación que no haberle existido. Y de la misma forma le puedo hablar de los barcos y de tantas cosas. Gloria a Dios. Eso es una leve reseña, pero vamos a continuar, hermano. Vamos a continuar. En lo siguiente tenemos, vamos a ir a la segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? El que no lleva los designios del Evangelio de Jesús está enceguecido por Satanás. Lo voy a repetir. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4. En las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. El Dios de este siglo. ¿Quién es el Dios de este siglo? Si usted no lo sabía, el Dios de este siglo, el príncipe de este siglo es Satanás. Quien tiene la potestad de manejar este mundo, el sistema de este mundo, es Satanás. Pero vamos a continuar en la palabra para demostrárselo. Cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es a su imagen, a la imagen de Dios. ¿De dónde vienen los malos pensamientos? ¿De dónde viene todo lo que es malo, toda la maldad? Viene de Satanás. Y él enceguece su entendimiento, hacerle pensar a usted que si Dios te dio ese deseo, ¿por qué tú no lo haces? Eso son cosas demoníacas, hermano. Y porque déjeme recordarle que junto con Satanás vinieron miles de millones de demonios, cuyo firme propósito es destruir a la humanidad. Y usted dirá, ¿y por qué destruir la humanidad donde Dios tiene un universo que no se le ha encontrado fin? Y mientras más la tecnología y la ciencia avanza para seguir investigando en el espacio, más cosas maravillosas encuentran. Hermano, porque Dios ama esta creación, la creación del hombre. Dios la ve desde el cielo y se goza en los justos. Y ahí viene Él como león rugiente, como le voy a leer a continuación. Tenemos, hermano, que Satanás en este momento, como él maneja este mundo a su antojo, yo le llamo, es un ilusionista, ya había hablado de él anteriormente, es un ilusionista, falsifica todo lo que hace Dios y lo invierte. Vende ilusión para aquellos mentirosos que andan en el mundo vendiendo ilusión a su prójimo. Esas son obras del diablo. Y usted es hijo del diablo, porque las obras del diablo usted hace. Busque dirección de Dios y deje de hacer el mal. No se crea que usted anda a sus anchas y no habrá juicio. No tendrá que dar cuenta. Tan real es el que daremos cuenta ante el Padre como la muerte. Todo desde que nacemos tenemos un sello que tendremos que morir. Tan seguro como la muerte es que daremos razón por nuestras obras aquí en la tierra. Deje de hacer esas obras, hermano. Vende ilusión con el firme propósito de llevar su alma al infierno. ¿Y cuál es el firme propósito? El propósito de él hablar mentira. De él hablar mentira, de él engañar a la humanidad, de él incitar a la humanidad, incitar a los hombres a hacer el mal, a engañar, a asesinar, a hablar violaciones, a hacer cuantas cosas terribles que vivimos nosotros, porque yo vivo en una ciudad grande donde habitamos de todo tipo. Yo le pido a Dios misericordia por todos y cada uno, pero como leímos anteriormente en Efesios,
siguiendo la corriente de este mundo, por donde camina el mundo, la moda de este mundo, se enceguecen y ya no entienden razón, no ven las señales que Dios les da, no la ven, hermano, no ven las señales que Dios les da para que vengan a su santo evangelio, su arma al infierno y destruir toda la humanidad. Ese es uno de sus principales propósitos. Le voy a leer esta palabra que es muy importante, que encaja perfectamente en lo que vivimos a diario. En el libro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice Pedro, sé sobrio y velá, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, porque él no duerme. No es literalmente que él se va a convertir en un león y nos va a devorar, no. Él nos va a hacer tropezar, nos va a hacer caer en pecados graves, cuyos no sean agrado de nuestro Señor, que nuestro Señor aborrezca. Y lo va a envolver a usted, hermano, y a su familia en cosas terribles que aborrece Dios. ¿Y cuál es el punto con esto? El punto con esto es que Satanás se parece tanto a estas cosas terribles que él mismo, porque vienen de su propia creación, que por uno se van muchos. Paso a explicarme. Yo le leí la semana pasada que la ira de Dios viene contra los que aborrecen su palabra y visita la casa del impío hasta su cuarta y quinta generación. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Visita la casa del impío hasta la cuarta y quinta generación. Por esa persona que entró el mal de alguna forma a su casa, y pensarán ellos que viven lujosamente en esta carne y que no tendrán que dar cuenta a nadie, le viene maldición a toda su casa. Toda su casa se enceguece en las corrientes de este mundo y se entregan a todo tipo de mal en este mundo. Y Satanás gozoso y los demonios gozosos, porque son los príncipes de la potestad del aire. El príncipe de este mundo que habita en regiones celestes, lo dice la Biblia. El rey de los aires, cuyo designio es destruirlo, hermano. Abra sus ojos y tenga compasión por sus hijos, por su esposa, por su madre, por su padre. Cuando una sola persona en una casa se entrega a Cristo, el cuadro familiar cambia automáticamente para Satanás. Él intentará atacarle por su familia, por donde sea. Pero si usted es justo, Dios tendrá misericordia para con ellos y le dará llamado a ellos. Óigase bien. Mientras que si usted sigue en la impiedad, lo contrario a la piedad, usted está condenando a su propia casa a ser condenada y maldita hasta la cuarta y quinta generación, que solamente un justo que se entrega a Cristo puede romper esas maldiciones. No lo digo yo, hermano, lo dice la palabra, no se enoje conmigo. Sé sobrio y velá, porque nuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Gloria a Dios. Aquí tenemos pero ¿qué hacemos ante tal acechanza? Una acechanza fuerte y terrible. No se asuste, hermano. No se asuste, porque si usted busca de Dios con corazón, amor y denuedo, Dios le dará la herramienta de enfrentarlo. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 7, resistid al diablo y de nosotros huirá. Resistirle, o sea, cualquier problema que él le presente, usted le resista con fe en Cristo, con fe en Dios, con fe en esta palabra. Y cuando él vea que por más viento que él le tire a su barca y usted no se tuerza a adorarle en el mundo, porque cualquier cosa que sea fuera del evangelio, usted le está perteneciendo legalmente, es de él, es del diablo, ya se lo leí. Usted quédese firme, hermano, por amor, no solo a su alma, porque sería egoísta solo pensar en ti, por amor a su casa y sobre todo por amor a nuestro Dios, por amor a Cristo. No sirva. Entonces dice,
Dice Santiago, resistid al diablo y de vosotros huirá. Resistirle no dice que lo espante, espántalo. Hay una hechicería, una brujería. No, no, no. Resistirle en la palabra, en el evangelio. Siga manso como una cordera, que si nuestro Señor cuando estuvo aquí en la tierra tuvo también necesidades y aflicciones, nosotros también la podemos llevar. Y el diablo dirá, este es fiel a su Dios. Y saldrá, hermano, gloria a Dios. Lo bueno entre nosotros los cristianos verdaderos, no estamos bajo su yugo. Lo bueno de todo esto es que nosotros los cristianos verdaderos, que por la gracia y misericordia de Dios andamos en su palabra, no estamos sujetos a su yugo. Pero espérese, déjeme aclararle algo, no es porque yo lo diga, hermano, gloria a Dios, es porque debemos de llenar la palabra de Dios siempre, llevar la palabra de Dios siempre con celo y denuedo, y andar en santidad, porque como dice su palabra, sin santidad nadie irá al reino de los cielos. Sin santidad nadie verá al Señor. Déjese, habemos muchos cristianos y muchas personas inconversas que se creen y se engañan que no es otra maniobra de Satanás, que Dios conoce mi corazón. Dios conoce tu corazón, porque antorcha de Dios es el corazón del hombre, que escudriña hasta los tuétanos del hueso, dice su palabra, y sabe toda la inmundicia que tú tienes. No es lo que tú creas, es llevar el evangelio como lo estipula nuestro Señor Jesucristo. Es para que, no se enoje conmigo, que es para que ande firme en la obra de Dios, llevando su evangelio, y no se turbe su corazón pensando que es una cosa grande. Ay, que voy a dejar esto, que voy a dejar aquello. Todo eso son empujes demoníacos para que piense que usted no puede vivir sin eso. Si Dios no dejó esto para llevar su palabra, es porque es una carga liviana. Póngase a disposición del Señor, hermano. Le voy a leer otra cita muy importante. En Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, lo mismo que acabo de hablar. ¿Cómo nos mantenemos fiel? ¿Y cómo el diablo va a huir de nosotros? No, aquí en Efesios capítulo 6, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Lo que yo le acabé de decir antes de leérselo, no sirviendo a los hombres, que el hombre vea que usted anda con una Biblia, o que usted habla de Cristo, o que usted postea una palabra de Dios, o un lindo mensaje, no sé si en Facebook, no sé si en Instagram, no sé si en WhatsApp, mandándoselo a alguien. Si usted no lleva la palabra de Cristo, usted muere, usted va para el mismo cardero, que es del infierno. Y dice la palabra de Dios, que el infierno es una entidad tan demoníaca que mientras más almas llegan, más se ensancha. Gloria a Dios. Mas este no es el deseo de este siervo. El deseo de este siervo, para la gloria de Dios, es que usted conozca su palabra y venga a su camino. En esto, en la primera de Juan 3:10, no quiero pasar porque tengo un deleite para ustedes también al lado. En esto reconocen los hijos de Dios. Primera de Juan 3:10, la diferencia de los hijos de Satanás, el que lleva, el que hace el mal, el que va en la corriente de este mundo, es declarado como hijo del diablo, porque las obras del diablo hacen: homicidas, engañadores, mentirosos, perversos, ávaros, insensatos, necios y fatuos. Entonces, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 10, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Ves la diferencia? Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Tampoco el que no ama a su hermano, tampoco es hijo de Dios. Todo aquel que no practica la justicia y la verdad de Dios no es hijo de Dios. Y si son dos entidades y no hijo de Dios, usted es hijo del diablo. No se enoje conmigo, hermano, yo lo hago con mucho amor y créame que no es fácil venir aquí y darle esa palabra. Yo solamente lo hago porque yo en este mundo
yo cuento con el apoyo de mi Señor. El que tenga miedo de dar esta palabra, la sangre que tenga que correr por él, eso son cuentas de él y de Dios, porque Dios le da la oportunidad a cada siervo de que lleve X o tal palabra. Ahora, hay palabras que son fuertes, hay palabras que en nuestras sociedades, para nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, la ven como fuerte. Pero uno dice, Señor, pero estas personas se ofenden. Da palabra, me dice el Señor. Da esta palabra, me dice el Señor. Vendrá un momento, hermano, que usted no podrá decir, ay, yo nunca escuché esto, nadie me dijo esto, porque eso era lo que estaba a la moda, esto fue lo que me enseñaron. Pues he aquí, yo le traigo la verdad del Evangelio, con mucho amor, porque yo quiero que mis ciudades, los países de nosotros, que el mundo entero tenga otra corriente, porque si nos lleváramos del Santo Evangelio de Dios, cuánta paz, hermano. Gloria a Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es hijo de Dios. Eso es así de simple. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. Para que no diga, este hombre está en un espacio de televisión hablando cosas de él. Todo aquel que comete todo tipo de inmundicia, todo tipo de aberración sexual, violaciones, homosexualismo, prácticas pecaminosas, mentira, avaricia, que engaña a su hermano. Eso no son cosas de Dios, hermano. ¿Cómo usted se puede llamar hijo de Dios y practica y ejerce la obra de Satanás? Pongámonos a cuenta con Dios. Tenemos unos cuantos programas. Gloria a Dios, la gloria sea para Dios. 2 entidades, un mismo interés. Nuestro Señor Jesucristo, el Dios Trino, Padre, Dios, Hijo y Espíritu Santo, y Luzbel y sus ángeles. 2 entidades, un mismo interés. El interés de Satanás por destruirnos, el interés del Dios de la gloria, el Dios de la misericordia, de que seamos salvos y tengamos vida, y vida en abundancia, gloria a Dios, y tengamos su bendición, gloria a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia, y tú y tu casa serán salvos. Y lo demás vendrá por añadidura, hermano. No se deje meter el terror del enemigo que lo quiere destruir. ¿Terror en qué sentido? No es terror con un monstruo feo, no. Es terror de que si viene a llevar el Evangelio de Jesús, la renta se te vaya encima. No va a poder seguir en este trabajo, no va a poder en esto, tengo tal problema. No, hermano. Venga con la inmensa carga que usted tenga. Venga con un buque de los que están en Charlestown de carga, que Dios cada cosa la va a poner en su lugar y lo va a poner ligero como un servidor por experiencia, porque Dios es grande, sí que se lo digo. Y cuando usted menos se lo imagine, claro, tiene que pasar su aflicción. Usted estará liviano como una plumita de ganso y gozoso en el Señor. Cada vez que venga el diablo a atacarlo con una cosa de esas terribles de este mundo, dígame, mentira, diablo mentiroso. Jesucristo me salvó y Él lleva mi carga. Y pase esa aflicción y ande en verdad, no importa la situación, que Dios lo librará. Más, si no quiere venir, yo le digo a usted, ¿de qué le valdría a usted tener toda la riqueza de este mundo? O toda la riqueza o ser más rico de su barrio, para ponérselo un término más llano. Ser más rico de su ciudad y andar en pecado. Y si muriese, su alma fuera el infierno. ¿De qué le valdría eso? De nada. ¿O acaso después que usted esté muerto, usted va a decir en el infierno a los demonios que lo estén atormentando, yo soy rico allá en la tierra, yo te compro, que me saque de aquí, o pedirle a Dios comprarle su salvación? No es posible. El tiempo es ahora, mientras usted está en vida y en conciencia de lo que hacemos en nuestro diario vivir.
andemos con un corazón conforme al de Dios, con temor a Dios. Y si no tenemos claro cuáles son los designios de Dios para con nosotros y para nuestra vida, venga la palabra. Busque un justo, busque un justificado que le dé palabra de Dios con poder, sin levadura, como dijo Jesucristo, cuando vino a tumbar todas esas domas de hombres malos, demoníacos. Yo vengo por ustedes, no por lo de vosotros. O sea, yo vengo por ti, no por lo que tú tengas. Gloria a Dios. Ya le había comentado, dos entidades, el mismo interés. Permítame leerle esta hermosa historia. Esta historia es poderosa y digna de admirar. Aún han pasado miles de años y sigue siendo admirada. Es poderosa, les repito. La historia es famosa, pero yo estoy seguro que solo quizás un 5% se detiene a pensar en el poder de este mensaje. Dicho sea de paso, le voy a adelantar para que el diablo no le ponga en su corazón que es una parábola de Jesús. No es una parábola de Jesús. En ninguna parte dice que es una parábola. Y otra cosa es que Jesús le llama por su nombre al protagonista, a uno de los protagonistas. Dos personajes, dos vidas en esta vida, vivo en carne. Leo la palabra de Dios a la letra. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había un hombre rico que se vestía de púrpura. En aquellos tiempos, incluso antes del Imperio Romano, vestir de lino fino y de un color púrpura era algo muy costoso. Era el equivalente casi a haberse vestido de oro. Casi, y cuidado sin más. Para que usted me vaya entendiendo, hermano. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel. Estaba echado a la puerta de aquel. O sea, estaba echado a la puerta de la casa de ese rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Aconteció, o sea, posteriormente, brevemente, aconteció que murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico. Oigas, hermano, el rico también murió, aún con todo su lino púrpura, con todos sus banquetes murió. Continuemos. Y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, estando en vida de este cuerpo, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá, ni de aquí para allá. Gracias, hermano. Ni de aquí para vosotros pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que les envíe a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Gloria a Dios. Mis hermanos, aquí
Esto es una palabra hermosísima. Dos personas en la vida, aquí en la tierra, tenían similitud de vida, pero en términos materiales no tenían nada en común. Él era rico, vestía de púrpura y comía banquetes a diario. Él era tan pobre y humilde que hasta los perros lamían sus llagas. Él anhelaba siquiera comer las migajas que caían de su mesa. Ahora, estos dos personajes mueren y también pasan a ser protagonistas en el Hades. Uno va al tormento eterno y el otro va al seno de Abraham. El seno de Abraham, yo con mucho gusto les voy a desglosar, les voy a explicar en otro programa, porque el tiempo nos apremia. Pero yo quiero que usted piense en esta historia del propio Jesucristo, porque cuando esto sucedió, Jesucristo estaba allá en el trono, Él no había venido a la tierra. Él no había venido a la tierra. Y es una historia real, no es una parábola, porque muchos hijos de Satanás quieren decir que estas cosas son parábolas de Jesús. Cuando Jesús hablaba parábola, explicaba la parábola. Pero esto es una historia real porque hasta llama a uno de sus protagonistas por su nombre propio. El que le amó y el que guardó su corazón para él, aún con toda su pobreza. Aún con toda su pobreza, fue un hombre justo y fue al seno de Abraham. El rico, aún con toda su riqueza, pudo comprar la salvación de su alma. Pudo comprar un pasaje, una entrada al seno de Abraham, donde estaba Lázaro, ya feliz y tranquilo en el seno de Abraham. No, más no. Aún con toda su riqueza y toda su púrpura, él fue atormentado en el tormento eterno. Gloria a Dios. No me alegro por esto. Y aún así, él tiene misericordia. Él pide misericordia por sus hermanos. ¿Y qué le dice el siervo Abraham? A Moisés y los profetas tiene. Y aunque se levantare alguien de entre los muertos, ellos no escucharán, porque estaban envanecidos en su corazón. Estaban envanecidos. Vivían el banquete, la riqueza, los lujos. Y no es que tengo nada en contra de esas cosas, porque Dios bendice. Dios bendice a su complacencia porque Él es Dios. Él conoce nuestro corazón y nuestra capacidad, pero siempre teniendo en cuenta y pendiente que el primer lugar de todo, el primer lugar es para el Señor. El primer lugar es para Dios y llevar su palabra, usted sea rico, sea pobre, sea indigente, ame a Dios y lleve su palabra. Tenemos que próximamente tendremos oración por la sierva Graciela Núñez, oración por la familia García, con mucho gusto, de parte de Gladys. Miren mis siervos, miren mis hermanos, yo oro con mucho amor y yo confío en la oración, porque Dios ha hecho grandes cosas con las oraciones que un servidor ha hecho. Mas yo no soy de lo que hace circo con lo logrado, no me gusta eso. Yo tengo un capricho, no sé, pienso que si lo hablo, se me podría él la gracia. Pero yo oraré por usted, pero piense esto, que mi propósito no es que ese problema se le resuelva, no es que Dios le dé la luz, porque Dios no le va a llevar, un ejemplo, no sé, mira, resuelve un cheque o algo, pero sí le puede dar la sabiduría de que usted salga adelante. Pero entienda que mi propósito, mi gozo, sería que usted ande en los designios del Señor, ande en su palabra, que usted y su casa sean salvos, porque Dios, confío en Dios, que Dios le puede resolver ese problema. Dice la palabra de Dios que la oración del justo mueve montaña, la oración del justo tiene poder. Pero ¿qué hago yo con orar por X o tal problema, por su familia en este momento? Y el diablo le pone 4 más detrás. ¿Y por qué se lo va a poner? Porque no viene a Cristo. Y eso va a ser así. No se enoje conmigo. Yo la amo de corazón, donde quiera que usted esté, porque sé que Satanás y sus ángeles no duermen. Ellos andan buscando a quien devorar. Hermano, como le seguía diciendo, estos dos personajes, ya le desglosamos, tuvieron en vida, tuvieron en la muerte. En la muerte uno fue al seno de Abraham, otro fue al infierno. La riqueza de uno no le hizo su salvación.
El tiempo nos apremia, hermano. Para mí ha sido un inmenso gozo, un placer. Yo me gozo en Jesús, yo me gozo en Dios. Cuán grande es por esta oportunidad que cada vez tengo para llevarle la palabra de nuestro Señor. Para mí es un gozo y un placer. Mi nombre es Arlen Antonio Guerrero. Nuestra iglesia está en el 73 de la Fairmont Avenue, en Hyde Park. Un saludo a nuestro pastor Juan Carlos, a la pastora, a su esposa, Karen Sánchez, a todos los siervos que compartimos allá en esa iglesia. Es pequeña, pero ahí se mueve el Espíritu de Dios, que es lo que salva y lo que edifica. Para mí es un gozo, es un placer. Estaremos aquí el próximo lunes de 7 a 8 de la noche por Cuenca Visión, y búsquenos en el canal de YouTube, A la Luz de la Palabra. Así mismo está, ahí están todos nuestros programas, A la Luz de la Palabra. Dios le bendiga a todos, Dios le guarde, y la paz del Señor sean con ustedes y sean con su casa. Dios le bendiga, hermano.